Es un placer estar contigo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una voz viva. Dejemos que la Biblia siga hablando al corazón. En ella encontramos dirección, consuelo y esperanza. Hagamos juntos este recorrido mirando a Cristo como el puente entre el cielo y la tierra. Bienvenidos a Pan Diario de Esperanza, una porción de la palabra de Dios. A menudo oímos hablar de la unidad en la diversidad. La diversidad se manifiesta por doquier, pues todos somos diferentes. Procedemos de entornos, crianza, perspectivas, culturas y países distintos. A diferencia de la diversidad que es natural e inevitable, la unidad requiere esfuerzo, requiere disposición, estímulo y apoyo consciente para existir y perdurar. Esta semana estudiamos una verdad clave. La unidad no se manifiesta sola, se cultiva y se protege con humildad. A lo largo de estos 6 días, Pablo nos llevó al corazón del conflicto. Nos mostró que la desunión no siempre nace de ataques externos. Muchas veces nace dentro, en el orgullo, en la rivalidad, en la vanagloria, y también nos mostró el camino de regreso, la humildad, el servicio, a la mente de Cristo. Hoy haremos un repaso general de lo estudiado y cerraremos con un llamado sencillo: vivir lo aprendido. Esta semana aprendimos que la unidad se construye desde adentro. No comienza con reglas, comienza con un corazón transformado. Vimos que la desunión no empezó en la tierra, vimos que el orgullo abrió la primera grieta y que ese mismo espíritu, cuando entra en el corazón humano, rompe la armonía. Estudiamos que incluso una iglesia fiel puede ser sacudida por rivalidad. Pablo no habló primero de persecución externa, habló de actitudes internas y nos recordó que donde hay envidia y rivalidad hay confusión y toda obra perversa. Además aprendimos que la desunión no comienza con grandes herejías, comienza cuando el yo ocupa el centro. Vimos que la fuente de la unidad está en la mente, en el sentir, en la forma de mirar a otros. Pablo lo aterrizó con medidas prácticas: no actuar por contienda, no buscar vanagloria, practicar la humildad, estimar a los demás, cuidar los intereses de otros, y aprendimos que escuchar con respeto es un puente hacia la unidad. También meditamos en una idea poderosa. No necesitamos un trasplante interno, necesitamos la transformación de Cristo. Aprendimos a cuidar las avenidas del alma, lo que vemos, lo que oímos, lo que permitimos entrar por la mente. Porque una mente centrada en Cristo produce una vida renovada. Contemplamos la mente de Cristo como nuestro modelo. Aprendimos que la grandeza verdadera no se proclama, se vive en obediencia y humildad. Y que la salvación no se mejora con esfuerzos humanos, se recibe con gratitud y se refleja con una vida rendida. También entramos en el misterio de la piedad. Vimos a Cristo en su condescendencia, vimos que era de condición divina, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendimos además que contemplar a Jesús no es solo admirarlo, es permitir que su carácter forme el nuestro y que su humildad sea la raíz de nuestra unidad. Esta semana también aprendimos
que el carácter no es teoría, es una forma de vivir. Los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral, orientan la conducta. Un carácter fuerte y equilibrado se construye mediante la fidelidad en todos los actos de la vida, tanto pequeños como grandes. Por eso cuidar la mente no es opcional. Examinar pensamientos, sentimientos, palabras y acciones es parte del camino. Porque cuando el corazón se llena de Cristo, las palabras cambian, las actitudes cambian, las relaciones sanan, la desunión nace cuando el yo gobierna, la unidad florece cuando Cristo ocupa el centro. Esta lección no solo es para recordarla, sino para vivirla. Necesitamos decidir si viviremos en unidad o en fragmentación, porque la fragmentación se extiende rápido. Se extendió en el cielo, se extendió en el Edén, y en un mundo imperfecto es todavía mucho más fácil. Por eso la iglesia es un blanco constante. La estrategia del enemigo es simple: dividir para conquistar. Jesús lo dijo con claridad: todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Y por eso hoy el llamado es urgente. Si alguna vez el pueblo de Dios necesita unirse, es ahora. Pero la unidad que perdura no es superficial, no es una fachada, es una obra del Espíritu sostenida por el carácter. Cuanto más nos acercamos a Jesús, más se parece nuestra manera de pensar a la suya. Seguiremos siendo personas diferentes, pero nuestro carácter se parecerá cada vez más al de Cristo Jesús. Y eso es lo que sostiene la unidad. Y llegó el viernes y su tiempo de preguntas bíblicas. Si estás listo, comencemos. Según Pablo, ¿qué cosas debían existir entre los creyentes para que hubiera verdadera unidad? Estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, ternura y compasión. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo, cuando un ángel permitió que el orgullo gobernara su corazón. Según el apóstol Pablo, ¿en qué deben pensar los creyentes para guardar una mente conforme a Cristo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo le pidió Pablo a los filipenses que completaran su gozo? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué les pidió Pablo a los filipenses en Filipenses capítulo 2, verso 3 a la hora de actuar? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo le pidió Pablo a los filipenses que trataran a los demás? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué sentir le pidió Pablo a los filipenses que tuvieran en su actitud? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En qué consiste el misterio de la encarnación según la Escritura? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias por haber caminado con nosotros durante toda esta semana. Gracias por abrir la Biblia cada día. Gracias por permitir que la palabra nos confronte, nos enseñe y nos transforme. Esta semana aprendimos que la unidad no se impone, se cultiva con humildad, se protege cuando Cristo gobierna la mente y el corazón. Oramos para que lo estudiado no se quede solo en palabras, sino que se refleje en nuestras actitudes, en nuestras relaciones y en nuestra manera de vivir. Y te invitamos para que sigas con nosotros, para que estudiemos juntos la lección número 5, la cual lleva por título Brillar como luces en la noche. Un llamado a vivir una fe visible en medio de un mundo que necesita esperanza. Que Dios nos guíe, que su luz nos acompañe y que sigamos creciendo juntos en su palabra.